Vamos puestos de pie. Vamos delante de Dios en oración para empezar. Hermana Rosa nos lleva delante de Dios en oración, por favor. Gracias, Señor, por este día que nos has prestado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia, por tus hijos, Señor, que estamos presentes en este día. Gracias, te damos de todo corazón. Te pido que bendigas mi pastor, Padre Santo, desde sus labios, su corazón y su mente, Padre Santo. Recibimos tu palabra con mucho amor y con mucho deseo, Señor, de aprender. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza. Gracias, Padre. Amén. Se pueden sentar. Abran sus Biblias al libro de Hechos. Continuamos. Y este es la última lección en el libro de Hechos. El domingo siguiente estaremos empezando unos estudios en los Salmos. Va a estar bonito. Ahora vamos a estar hablando de la iglesia evangelizadora. Y en esta lección estaremos viendo la iglesia cruzando fronteras a diferentes países, a diferentes culturas. También vamos a encontrar a la iglesia aquí intercediendo, orando y ayudando iglesia a otras iglesias. Y aquí vamos a ver la continuación de la realización de Hechos capítulo 1 y el verso 8, donde nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en ese verso dice: ¿cuándo recibiremos poder? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga en la tierra. Cuando venga sobre nosotros recibiremos poder. Y esto solamente para los apóstoles, para todos los que reciban al Espíritu Santo. ¿Para qué es este poder? ¿Para qué recibimos poder? ¿Para ser mejor que otros? No, para evangelizar, para dar las buenas nuevas de salvación. Se está interpretando el verso, pero es correcto. Estoy entrando, pastor. Ni sé en qué Ajá. Lo está diciendo correcto, pero aquí dice: para que me seas testigos. ¿Cuántos han estado en la corte como testigos? Nadie. Y a mí me tocó una vez. Yo ya me acordé. Para ser testigos, un testigo es el que da testimonio de lo que vio, los que escuchó. En este caso, Jesús dice: seréis testigos, me seréis. O sea que usted y yo vamos a ser testigos ¿de quién? De Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está en el cielo, está muy lejos. Está en nuestro corazón. Como dijo mi nieto, dice: Jesús está en mi corazón, ha de ser bien chiquito. Pero yo sé lo que queremos decir, este cuerpo se convierte en templo. Si Él está en nosotros, y usted y yo deberemos ser testigos, la verdad es que estamos representando a quien vive en nosotros y quien nos domina a nosotros, o debería de dominarnos. ¿Y dónde vamos a ser testigos? En este verso Jesús está hablando con judíos y les dice: en Jerusalén, porque están en Jerusalén; en Judea, porque esa es la región; y en Samaria, que está al norte, y hasta lo último de la tierra. Eso incluye El Salvador, México, Nicaragua, Honduras. Usted es mexicana, ¿verdad? Mexicana. Perú. Donde quiera que usted esté, ahorita donde usted está es testigo. No son dos testigos aquí, faltan varones. Hay que orar por los varones sinvergüenzas. Son los que no están, son los sinvergüenzas. Hay dos con el maestro. Dos. Por eso dije dos.
Los temas principales de este estudio son la extensión del Evangelio a personas que no eran judías. Eso le costó a los judíos evangelizar. Y luego la relación que se desarrolla entre cristianos, judíos y gentiles. Solo aquí en esta mañana tenemos que 2, 3, 4, 5, 6 países representados. Y somos cristianos, servimos al mismo Cristo. La verdad central de este estudio es el Evangelio y es para todas las personas en todas partes. ¿Incluirá a las personas que no queremos? Amén. Digan fuertemente, se tardaron. Empezaron a pensar, fulana de tal, fulano de tal, quién sabe. Dicen, no, el Evangelio es para todos. ¿Cuántos de aquí eran enemigos del Evangelio en un tiempo? Amén. Y alguien nos habló. So hay que nosotros hablar. So el Evangelio es para todas las personas en todas partes. Alguien lea Hechos capítulo 11 y el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios. ¿Cayeron? Callaron. Oh. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow, qué sorprendidos. Que de repente, a pesar de que Jesús les había dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. De repente aquí están sorprendidos que Dios también alcanzó a los gentiles. Pero ese es, Dios alcanza a todos. En el Antiguo Testamento hay un libro que contradice, bueno, no un libro, pero un líder que contradice esto, que va contra el grano de evangelizar al mundo. ¿Qué libro es ese? Los que están despiertos. ¿Mandé? Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás contradice? No quería evangelizar a Nínive. ¿Por qué? ¿Cómo? Eran malas personas que supuestamente no merecían. Él no entendía que todos éramos malos. Ok, es algo que ustedes no saben. Nínive atacaba a Israel seguido y mataba a judíos y les cortaba la cabeza y se los llevaban en palos y las cabezas los colgaban en árboles y los tenían en sus jardines como trofeos de las conquistas de ellos. Jonás no quería verlos salvos porque ellos decoraban sus árboles con cabezas de sus familias, de sus patrias. Pero que la verdad es que nadie merece la salvación, es por gracia. Ahora, tres cosas que quiero lograr con esta lección en cada uno de ustedes, es primero que aprendamos cómo los gentiles recibieron el Evangelio y cómo ellos abrazaron a Cristo. Cómo los gentiles oyeron y creyeron y luego testificaron. También quiero que aprendan de todo esto a compartir el deseo de Dios de alcanzar a toda persona. Porque es el deseo de Dios de que nadie, pero que nadie se pierda. También es alentarnos unos a los otros, aprender de este pasaje que deberemos de alentarnos. Si no hay una persona aquí que no pase por tiempos adversos en su vida, vamos a tener nuestros subes y bajas. Y espero que aprendamos de este pasaje que vamos a estar estudiando, a alentarnos unos a otros en Cristo. El bosquejo de esta lección, el primer punto es evangelizando a los judíos como a gentiles. El segundo punto es la persecución y liberación. El tercer punto, los creyentes gentiles ayudan a los creyentes judíos.
Deberemos de ayudarnos unos a otros si estamos en Cristo. Vamos a empezar con el primero, evangelizando a nuestro pueblo, en el caso mío, a mexicanos, pero luego también a los demás. Y el subpunto, empoderados por la mano de Dios. Dios respalda el esfuerzo de nosotros de evangelizar. Recibiréis poder cuando ¿quién viene sobre nosotros? Cuando el Espíritu Santo. El poder está en la presencia de la persona del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros depende la relación que tengamos con el Espíritu Santo si queremos ser llenos de poder. Porque si el Espíritu no está con nosotros, el poder desaparece. El poder no es nuestro, no es algo que Dios nos da y arréglatela como lo puedas. No, es una persona que está en nosotros. El poder está en el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos capítulo 11, verso 19 al 21. Si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Lo triste es que aquí menciona dos grupos. Un grupo solo evangelizaba a los judíos. Un grupo, como yo voy a decir, solo evangelizaba a los mexicanos. Pero había otro grupo que se puso a evangelizar a otras razas, a los griegos. Ellos no se limitaron a evangelizar solo a su país, a su gente. Se pusieron a evangelizar a gentes de otros países. Y dice aquí el verso 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si nos ponemos a hacerle caso a Dios y a obedecerle y a ser testigos, ¿usted no cree que Dios va a favorecer lo que hacemos para ganar almas? Sí, lo va a favorecer. Y vamos a ver la mano de Dios trabajando en nosotros y con la gente que compartimos el Evangelio. Les aseguro que no todos respondían positivamente a este esfuerzo de evangelizar. Regresen conmigo a Hechos capítulo 8, verso 4, porque complementa este pasaje que acabamos de leer. Hechos capítulo 8, verso 4. ¿Ya lo encontraron? Estos son los que empezaron a salir de Jerusalén cuando Saulo se levantó y empezó a perseguir la iglesia y arrestarlos y a probar de la muerte de los que él arrestaba. Nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora, si los cristianos que están saliendo en nuestros países para ir a otros países, o la mayoría vienen aquí, ¿qué deberían de estar haciendo en camino? Según lo que leemos aquí. Si son cristianos, deben de estar evangelizando. Cuando salen de los países por cuestión de economía, y hay muchos que están saliendo por cuestión de peligro, como un pastor que tuvo que huir porque las pandillas lo amenazaron a él y la familia, a medianoche huyó, y ahorita está pastoreando, gracias a Dios, en Brenton, se me hace que se llama el pueblito. Él siguió siendo luz de Dios donde quiera que andaba, y nosotros deberemos hacer lo mismo. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuántos no saben si trabajan o no?
Si le dan un salario, trabajan, ¿ok? Si no les dan nada, no trabajan. Pero donde quiera que ustedes trabajan, deben de estar evangelizando. La mano de Dios va a respaldarnos cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahora, mi esposa estaba hablando de esto, que si somos luz, debemos de ser luz bajo toda circunstancia. La circunstancia no debe de dictar si alumbramos o no alumbramos, porque la luz, donde quiera que usted lo encienda, va a alumbrar. Y no importa quién esté presente, va a recibir los beneficios como estos. No está haciendo exclusión aquí, fuera triste, ¿verdad? Que sobre ustedes estuviera oscuro y sobre los demás estuviera luzado. Ajá, pecador. Pero no es así, alusa a pecadores y alusa a justos también. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Gran número creyó, gran número se convirtió al Señor. Y Dios no limitó su poder solo al testimonio de los apóstoles, porque estamos hablando aquí la gente. Y esto es algo que en un tiempo escuchaba yo seguido, que ese es trabajo del pastor, no es mi trabajo. No, este es trabajo de todos. El trabajo de evangelizar, el trabajo de ser testigos, es trabajo de todos. Ahora vamos al segundo punto, alentados a ser fieles, a seguir fieles. Hechos capítulo 11, verso 22 al 26, si alguien lo encuentra, léalo por favor. Y se llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Más? Sí, al 26. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, esta iglesia era compuesta de griegos. Sí, regresan, leen el verso 20 de este capítulo. Y ahora somos 3 varones. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Ok, la iglesia de Antioquía eran griegos, no eran judíos. ¿Y qué se les llamó a los creyentes por primera vez? Cristianos. Pero eran gentiles que les llamaban cristianos, porque los judíos creían en Cristo, pero no creían que Jesús era el Cristo. Ellos seguían esperando a Cristo. Pero los griegos de repente les empezaron a llamar cristianos, que básicamente la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Son los gentiles ahora que creían en diversidad de dioses. Tenían el dios del sol, de la luna, de las estrellas, de quién sabe qué más. De repente estos griegos que abrazaban a Cristo dejaban de seguir a los otros dioses y empezaban a seguir a Cristo. Solo le dijeron, son seguidores de Cristo, pero lo hacían en forma de burla. No, ahora nosotros la palabra cristiana tiene muchos sentidos. ¿Qué quiere decir cristiano en México? Bueno, por lo menos es lo que creen. Pero uno de mis familiares me dijo, pues yo soy cristiano. Y dije, ¿de veras? ¿Ya creyó en Cristo? Y dice, no, para él ser cristiano es ser buena gente. No ser cristiano es ser mala gente. Pero ese no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ser cristianos somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Esa es la diferencia. Por un lado, el católico sigue la iglesia, al Papa. Ustedes siguen no al Papa no. Yo no soy Papa de nadie.
No me echen la culpa, no estoy tan viejo así, hombre. Pero seguimos a Cristo. Y si todos seguimos a Cristo, vamos a comportarnos como ¿quién? Como Cristo. Entre más conocemos de Cristo, debe de haber menos divisiones. Debe de haber más armonía. Ok, eso dice aquí, lo que descubrimos aquí. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé a Antioquía? Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Ok, pero ¿para qué mandarlo? ¿Por qué no usarlo en Jerusalén? Se dieron cuenta que se levantó una iglesia de griegos. Mandaron a Bernabé. Y es que tenemos que aceptar. ¿Cuántos de ustedes? Y aquí todas, aquí, ¿cuántas madres hay? Amén. Ok. Cuando su bebé nació, ¿qué hicieron ustedes? ¿Lo fueron y lo entregaron por ahí? Me lo quitaron, se lo llevaron. ¿Cuántos atendieron a los bebés? Ok, cuando nace una persona de nuevo, es un bebé en Cristo. ¿Y qué necesita? Seguimiento. Necesita alimentación, necesita discipulación, necesita enseñanza. Oiga, qué gozo cuando empieza a tomar los primeros pasos, ¿verdad? Y cuando empieza a hablar y dice papá antes de mamá. No, yo no sé de ustedes, pero ahí los padres, Pero lo que quiero decir es cuando alguien viene a los pies de Cristo necesita atención y por eso mandaron a Bernabé, para estar seguro. Acuérdense que esta iglesia se formó de gente que estaban huyendo la persecución. No había apóstoles, no había líderes en este grupo. No fue un pastor que levantó la iglesia, no fue evangelista. Fueron creyentes como usted y yo que levantaron la obra. Mandaron a un líder para asegurarse que la iglesia estaba bien indoctrinada. Y se quedó allí. Lo que hizo Bernabé según el pasaje fue los exhortó que siguieran fiel. ¿Se fue en busca de quién? Y lo acaban de leer, hombre. Ok, lea el verso 25. Buscó a Saulo. Ok, ¿por qué fue por Saulo? ¿Por qué no fueron por Pedro? ¿Por qué no fueron por Juan? ¿Por qué no fueron por Mateo? ¿Por qué no fueron por un diácono? ¿Por qué no fueron por Felipe? ¿Por qué Bernabé fue por Saulo? ¿Quién educó a Saulo? Gamaliel. Cristo no anduvo con Pablo, no anduvo con Jesús 3 años. Pero fue educado por Gamaliel, que conocía el Antiguo Testamento. Y ahora Pablo conocía el que causó la sombra del Antiguo Testamento. Bernabé vio en Saulo un llamado a ser maestro. Lo llamó y luego dice que entre los dos les enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se llamó cristiano por primera vez. Pero en el tiempo que estaban allí, la iglesia creció. Donde quiera que hay indoctrinación, porque según los bebés van creciendo y van abrazando a Cristo, se convierten en testigos de Cristo. Porque si el Espíritu viene sobre ellos, reciben poder para ser ¿qué? Testigos de Cristo en todas partes, donde quiera que vivan, donde quiera que trabajan. ¿Ok? Ahora, ¿están conmigo todavía? ¿Sí? No se levanten y se me vayan. Ok, vamos a la persecución y a liberación. Y este pasaje es interesante. Vamos a ver a Jacobo martirizado y a Pedro encarcelado. Ser cristiano no quiere decir que nos va a ir tan bien. Y piensen bien al leer este pasaje. ¿Por qué Dios permite a Jacobo o permite que lo decapite? ¿Y por qué Dios libra a Pedro de lo mismo? Porque si le pasó a Jacobo, se le esperaba que le hiciera lo mismo a Pedro. Y Dios lo libró, y lo libró milagrosamente.
¿Por qué a uno lo deja que lo mata y al otro no lo dejó que lo mate? ¿Y por qué Dios permitió que decapitaran a Juan el Bautista? Y les voy a decir, no sé. Bueno, Juan el Bautista terminó su carrera, que era preparar el camino. Pero Jacobo apenas estaba empezando. Esteban, estaban empezando. Qué tremendo predicador era Esteban. Y lo apedrearon. Vamos a leer el capítulo 12, verso 1 al 11. ¿Quién lo tiene? Pasaje largo. Pero presten atención a lo que están leyendo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la paz. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de ahí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok. Hay varios detalles en esto. Primero, Herodes, para complacer al pueblo, arrestó a los cristianos, algunos de la iglesia, para maltratarlos. Y a Jacobo lo mató. Y cuando vio que les agradó a los judíos, entonces arrestó a Pedro. Ahora, la diferencia de Herodes y Saulo, ¿cuál era? Los dos estaban atacando la iglesia, pero Saulo estaba atacando los judíos de otros países, no los judíos que nacieron en Israel. Esos eran llamados helenistas, porque Esteban era helenista. Acuérdense que correspondía a la sinagoga de los helenistas, de los griegos de otros países. Aunque eran judíos, pero no habían nacido. Como yo nací en México, pero mis hijos nacieron aquí, ellos consideren los helenistas. ¿Cuál era la diferencia entre Herodes y Saulo? Era Saulo y Pablo es el mismo nombre, pero Saulo es en hebreo y Pablo es en griego, pero es el mismo nombre, como Joe y José. Ok, ¿qué iba a decir? Bueno, yo pienso de que
tener al pueblo a su favor. Y Saulo no, Saulo estaba queriendo al pueblo en contra. No, sino que Saulo, pienso yo, de que era porque tenía el celo, porque sabía la ley. Ok. Pero hay una gran distinción. ¿A quién mató Herodes? A Jacobo. ¿Y Jacobo qué era? Era apóstol. Y luego, ¿a quién arrestó? Pedro, que fue el primer pastor de la iglesia. Ya no estaba pastoreando, ahora estaba Jacobo, el medio hermano de Jesús, pastoreando, no Jacobo, hermano de Juan. Herodes está persiguiendo líderes, mientras Saulo estaba persiguiendo gente. No se oye de Saulo perseguir líderes. ¿Me entiendes la diferencia de persecución? Herodes persiguió los líderes, Saulo persiguió la gente. Ok, ya sabemos esa diferencia. Ahora, ¿por qué tanto soldado para guardar a Pedro? Que un soldado no hubiera sido suficiente y estaba encadenado con 2. Pero nos dice que eran 4 grupos de 4 soldados que alteraban. Pero siempre había 2 soldados con Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Qué estuvieran haciendo ustedes si acaban de matar, vamos a decir, mataron a uno de ustedes, lo acaban de decapitar allá a plena vista de todo el mundo, y ahora lo encarcelaron a usted? Es de noche, porque es día de fiesta. No se atrevan a violar el día de fiesta porque quiere agradar a los judíos. Usted está allí, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar orando, ok. ¿Cuántos van a estar escribiendo su último testamento? Le dejo el carro del año al pastor. Nadie, ¿verdad? Pero digo, ¿qué hubieran estado haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? ¿Qué nos dice la palabra? Sí, estaba en la cárcel, pero ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Estaba durmiendo. Ahora, ¿quién puede dormir esperando una muerte el siguiente día? ¿Qué pensamiento tenía Pedro? No le preocupaba morir, porque sabía qué iba a pasar si moría. ¿Cuántos de nosotros enfrentaríamos la muerte igual? Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1 y el verso 20 que quiere glorificar a Cristo en vida o en muerte también. Y aquí Pedro está glorificando a Dios, está en paz, él está dormido, venga lo que venga. Yo sé que Él no me deja, no me desampara, y ausente de cuerpo y presente con. Pero hay otra cosa, Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, le dijo a Pedro la clase de muerte que iba a sufrir. Mire, le voy a leer los versos. Juan 21, 18 y 19, de cierto te digo, hablando Jesús con Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Y luego dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, Pedro está ahí y está pensando, pues aquí voy a morir. Está pensando, esto es, lo tienen encadenado. Oiga, pero él dormido, no está preocupado, no está nervioso, no está ayunas y oración ahí clamando a Dios toda la noche. Ni estaba cantando como Pablo y Silas. Pero ¿qué espíritu tenemos nosotros? Fue testigo aún allí. Ahora viene el ángel. ¿Y qué hace el ángel? Porque tiene 2 soldados allí, tiene 2 soldados afuera. Y luego está una puerta que sale de hierro, dice. Y Lucas lo menciona, de hierro. Quiere decir, esa puerta era grande y masiva y pesada. Dice que la puerta se abrió sola. Y Pedro todo ese tiempo, porque las cadenas cayeron.
Y Pedro piensa que está imaginándose, es una visión. Él no sabe que ya salió de la cárcel, hasta que el ángel desaparece y lo deja. ¿Qué hizo aquí Dios? Porque si leen más adelante, Herodes mandó matar a todos los soldados que lo guardaron, porque cuando fueron por Pedro no estaba. Ellos ni lo vieron que salió, sino, si usted ve que se levanta un prisionero y se escapa, ¿qué hace? Saca la espada. ¿Y para dónde vas? Siéntate. Oye, no protestaron nada. Lo durmió de pie. No creo. Pero ¿cómo Dios puede cegarnos? Que ellos están allá atentos porque no se les permitía dormir. Y Herodes no le pudieron explicar, oiga, no sabemos qué pasó con Pedro, aquí estaba con nosotros. ¿Y para dónde ganó? La puerta está cerrada. La única puerta que se abrió fue la de afuera de la calle. Todo cerrado, y las guardias afuera no vieron a Pedro salir. Lo que Dios es capaz de hacer. Pero tengan por seguro que no a todos los libra de la cárcel. Porque libró a Pedro, a Jacobo no lo libró, a Esteban tampoco. Y es el mismo Dios, de Jacobo y de Esteban. A uno lo dejó que lo apedrearan, a otro que lo decapitaran, a otro que lo encarcelaran y encadenaran, pero Dios lo libró. Porque mientras Dios tiene uso para usted y para mí, nadie nos puede quitar la vida. Cuando Dios dice hasta aquí, no importa cómo morimos. Esa es la parte más difícil cuando uno evangeliza a alguien, ¿verdad? Porque siempre uno llega al Señor cuando tiene un problema grande, o está enfermo, o ya ha pasado, le ha muerto a alguien, y ahí es el trabajo del que cuando uno está evangelizando a alguien, porque él espera que Dios le haga el milagro, y para hacerlo entender que a Dios hay que amarlo, le haga o no le haga el milagro. Y esa es la lucha a veces de nosotros los cristianos, que nos matamos y estamos esperando siempre que Dios nos dé lo que nosotros queremos. No pedimos la voluntad de Él. Sí, cuando vine a Cristo me dijeron, tus problemas se acabaron. ¿Cuántos de aquí, desde que aceptaron a Cristo, no han tenido problemas? Pero tenemos que tener cuidado cuando evangelizamos a gente. Los problemas entre la gente y Dios terminan, pero problemas entre la gente y el mundo no terminan hasta que estemos en el cielo. Me cae mal que tener que hablar con pastores y regañarlos y decirles, cuando Dios dice que en el cielo ya no hay llanto, ni dolor, ni muerte, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué lo dice Dios? Porque está diciendo que en la tierra sí lo va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber muerte. Allá en el cielo no lo va a haber. Entonces, ¿para qué predicamos? Que el que tiene fe nada más le va a pasar. Ese es falso testimonio. Mire, Cristo que lo mataron, dice, ¿acaso ustedes no lo van a hacer lo mismo? Y yo soy el Señor y el Hijo de Dios y me hicieron eso. Cuando viene a Cristo la salvación es eterna. No es aquí, y usted tiene un cuerpo glorificado. Cada vez que me duele este cuerpo me acuerdo, tengo mejor cuerpo. Amén. Y me da ansias por tenerlo y alejarme de ustedes. No, estoy aquí mientras Dios me dé voz para seguir enseñando. Ok, vamos a regocijo y juicio. Hechos capítulo 12, verso 12 al 23. Si me hace el favor de leerlo. Hechos capítulo 12, verso 12 al 23. Estaba leyendo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Ros, que quiere decir Rosa, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es tu ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ok, ahorita vamos a terminar ahí. Y ahorita leeremos lo demás, pero ¿a quién le dio crédito Pedro por lo que le había pasado? Ok, porque dijo el Señor le había sacado. Ok, Soledad a él. Ahora interesante que la muchacha conoce su voz. Eso tiene que haber sido una salva, pero seguía siendo criada. Y criada quiere decir esclava. Pero era hermana en Cristo también de María. Y ella escuchó la voz y corrió a decirles, es interesante, están pidiendo por qué. Están orando por Pedro, pero ¿qué quiere que Dios haga con Pedro? Que lo saque, y aquí lo tienen afuera y no lo creen. Estamos orando y pidiendo por algo, y cuando pasa nos quedamos atónitos y dice, estás loca, muchacha. No, ahí está, y por fin fueron. Y lo estaban tan emocionados que no lo dejaban hablar, y él les dijo, cállense. Y ya empezó a compartir el testimonio con ellos. Ahora sí lea el verso 20, al 22, al 23, digo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, tenían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Interesante que Dios no lo mató porque mató a Jacobo. ¿Por qué lo mató? ¿Comido de gusano? Porque no le, No pregunte cómo lo mató, pregunte por qué lo mató. porque no le dio la gloria a Dios. Ok, porque en lugar de él recibió gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Eso hay que tener mucho cuidado que no nos vanagloriamos tanto, porque el mundo va a aplaudirlos. A un pastor que cada vez que me introduce le gusta elogiarme, y yo me vivo enojando con él, hasta que un día dice, bueno, ¿por qué te enojas? Dice, otra vez que me presentes, le damos gracias a Dios por el siervo que nos ha dado. ¿Quién recibe la gloria entonces? Dios. Yo no. Pero si dice que aquí Pastor Garza esto y que el otro, y me ponen en un pedestal, ¿quién recibe la gloria? Yo. Pero si dicen el siervo que Dios nos ha dado, el siervo que Dios nos ha dado, ahí hay una diferencia. Dice, dice, tanto año en el Evangelio. Bueno, pero aprendamos de darle a Dios la honra y la gloria. Somos lo que somos por Cristo. A no pararnos el cuello, mira lo que hice, mira lo que Dios hace. ¿Me entienden? Y tener ese cuidado. Y hay gente que recibe ese elogio. Y a mí me molesta. Porque si yo no estoy engrandeciendo a Cristo y me estoy engrandeciendo ante sus ojos, yo no salvo a nadie. Es Cristo. Y a Él lo quiero elogiar. Oiga, hermanos, ustedes supieran la basura de donde Él me sacó y donde estoy por Él. Y estamos aquí por Él y para Él.
Nos dice, recibiréis poder para ser testigos de Él, no de nosotros. Y sí, tenemos talentos, pero ¿quién nos los dio? Ok. ¿Y quién abre las puertas? ¿Y quién nos da plataforma? Y cuando me invitan a otros países, la gente dice, wow, qué tremendo, ni que nada, es porque Dios así lo quiere. Y yo prefiero que Dios mande a otros, sinceramente. No ando buscando esas cosas. ¿Sí? Usted está lista para decirme cuándo se acaba, ¿verdad? Ok. Vamos puestos de pie. ¿Ya despertaste? No, ella la que estaba dormida, yo. Ajá. Ajá. Quiero que vean a Dani y a Eva aquí. Sí, correcto. Ay, El hombre que me diste. Amén. Pues Marcos, tú que no estabas dormido, despídenos en oración. Padre, en este momento vengo a tu presencia, dándote gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado en este día. Te pido, Señor, que podamos retener, que podamos guardar lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por usar al pastor Garza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.